la orden de captura, y procesos en los que tienen 3 años, 4 años y no se tocan. Entonces, creo que ahí, como decía, el fiscal general no puede andar en todos los procesos, pero para eso sí se... ¿Yo qué haría? Yo me auxiliaría de un staff de unos 4 o 5 abogados que tengan mucha experiencia penal y estar encima de todos los fiscales, porque hay una cosa, la ciudadanía se queja de que no hay, sus procesos en sede fiscal no se tocan, y no es que no se toquen en muchas veces porque sea mala intención, sino que, como usted bien dice, el fiscal no puede estar en todos los procesos. El fiscal que está asignado a 800 procesos, físicamente le es imposible tramitar todos estos procesos. Hay otros recursos como la prueba científica del delito y estos elementos que necesitaría un fiscal para poder acompañar los procesos. ¿Qué piensa de esto o por dónde debería ir? Porque incluso, como usted bien lo dice, se lleva a veces hasta testigos falsos, que han sido casos que fiscales han presentado con tal de cumplir con lo que ya se sabe, cuotas de personas procesadas y al final de cuentas sentenciadas, que es algo de lo que también podemos hablar, que sucede al interior de la sede de la Fiscalía. Se les pide a los fiscales que cumplan esas cuotas. Sí, esa es otra anomalía que he observado en la Fiscalía. Fíjese que el factor técnico o científico es vital en este momento para poder amarrar, porque una prueba científica vale mucho más que cualquier prueba testimonial. Entonces, por ese lado también se necesita mucho recurso económico, porque inclusive fíjese que hay muchos procesos penales que se pierden porque el medio idóneo es científico para poder establecer el delito. Y en ese sentido creo que nos quedamos cortos en lo que es el descubrimiento de la verdad real, ya sea en pro del imputado o en su perjuicio. Entonces, ahí sí se necesita que el Estado aporte más dinero para la Fiscalía en ese rumbo. Seguir apostándole a las pruebas testimoniales, modificando las leyes para que estos testimonios, estas situaciones sean más fáciles de llevar para el fiscal, no son garantía, no nos llevan por un buen proceso para detener el delito y la ola delincuencial. Fíjese que yo estuve trabajando en lo que es la elaboración del Código Procesal Penal, que posteriormente entrará en vigencia, y este código trae innovaciones en ese rumbo, porque, como usted bien dice, hay muchos testigos que hasta se quiere prestar, hasta pide dinero para poder declarar en proceso, lo cual es totalmente inadmisible. Pero creo que el filtro para poder establecer si un testigo está mintiendo, creo que hay que arreglarlo, porque usted va a ver en una vista pública un testigo diciendo que estaba blanco todo el panorama y el otro va a decir que estaba negro. Entonces el tribunal lo que hace es absolver al imputado, pero no procesa a ninguno de los dos testigos. En ese sentido creo que debe modificarse lo que es el falso testimonio y en muchos otros aspectos, porque inclusive ya se ha dado el caso de testigos que han dicho, mira, a mí el defensor me dijo que yo dijera esto. Me place que hace poco se procesó a un defensor particular porque introdujo un testigo falso para poder cambiar una condena. Entonces, yo creo que lo que se debe hacer es integralmente en todos los sectores, tanto a los defensores particulares, someterlos a procesos penales por cuestiones hasta mínimas, porque fíjese que un proceso penal se puede ganar hasta por una coma, por un punto. Y en eso tiene mucho que ver los Licenciado López Jerez, en el proceso de elección del fiscal general, por supuesto, están todos los factores políticos, y una de las críticas al trabajo fiscal es siempre que precisamente el fiscal responde a intereses políticos. ¿Cómo deshacerse de esos intereses cuando es la Asamblea y las cuotas de poder en la Asamblea las que determinan al fiscal? Y empezando desde ahí, si el proceso es realmente transparente, o puede garantizarse un fiscal general que no tenga ese sesgo político. Bueno, no sé, no le puedo dar en el caso de otros candidatos a fiscal general, pero por lo menos en mi caso, sé que no, con solo decirlo, no puedo convencer a la sociedad salvadoreña de que no voy a actuar en esa forma, pero sí, por lo menos mi convicción personal es que una vez nombrado el fiscal general como tal, debe apegarse a lo que es la Constitución, a lo que es el Código Procesal Penal y al Código Penal. Y también a Dios, porque creo que uno no debe hacer cosas incorrectas en cuanto a lo que es un proceso penal,
si un funcionario público de alto nivel o mediano nivel cometió un delito, yo creo que no puede someterse a discusión si debe ayudársele o no, simplemente debe procederse totalmente contra él, sea de cualquier bandera que tenga, de cualquier partido político. Sea el funcionario, si es el presidente de la República, no veo por qué ni siquiera poner en duda de si tendrá que acusársele o no. Yo creo que todas las personas somos iguales ante la ley, con la excepción del fuero y privilegio que puede tener un funcionario público, dado que la Constitución misma enuncia qué funcionarios tienen fuero político. Pero yo considero de que es difícil garantizarse que con la elección de cierta persona se va a evitar que una persona sea procesada solo por ser funcionario público, pero por lo menos mi convicción, sí le puedo asegurar, es que conmigo no iría aquello de que llamadas telefónicas o reuniones para que se le ayude a un funcionario público a salir bien librado de un proceso penal. Estamos viendo lo político dentro de eso, el nombramiento de Astor Escalante como fiscal adjunto, en lo que podría llegar a ser en la Asamblea un entrampamiento en el nombramiento del fiscal, porque se necesitan los 56 votos y esos los tienen Arena y FMLN, y con la dinámica de polarización que tenemos puede ser difícil. ¿Qué piensa al respecto? Pues definitivamente tiene que ponerse de acuerdo ambos partidos políticos, de lo contrario estaría acéfala dicha institución. Yo considero de que, para mi gusto, el licenciado Astor Escalante, lo que yo rescato del licenciado Escalante es aquel ánimo de realmente querer cambiar esta situación, esta ola de violencia y criminalidad. Lo único que yo soy de una forma de pensar un poco diferente. Yo creo que no es así radicalmente que debe combatirse la delincuencia, porque en ese objetivo se puede perder uno y puede hacer procesos penales que vayan paticojos, como dicen, y que eventualmente se caigan ante un juzgado. Yo lo que haría es hacer una investigación conforme a la ley, pero bien armada, bien trabajada, y lastimosamente no sé qué va a ocurrir con esta situación que casi se ve obvia que va a ocurrir en cuanto a que Arena y FMLN no se pongan de acuerdo en elegir al fiscal general, y eso va a traer bastantes graves consecuencias, porque para mi gusto, si en el plazo no se elige, va a comenzar otra vez el problema que se dio hace años cuando estaba el licenciado Artigas y que no se elegía al fiscal general. ¿Qué piensa de la corrupción? Porque se habla que los fiscales generales, o en el trayecto del histórico, muy poco hacen trabajo contra la corrupción. Usted ha defendido casos donde ha habido corrupción, el caso Perla, el caso Fesfood, Fincepro. Fíjese que, por ejemplo, en el caso Perla, yo siempre alegué y nunca estuve de acuerdo en que se le diera un criteriado a Mario Orellana, porque no era necesario. Estaba bien probado el delito que había cometido Mario Orellana. La Fiscalía decía estar totalmente probada la participación de Perla. Entonces, ¿para qué necesitaban la ayuda de Mario Orellana para que hundiera a Perla, si Perla, según la Fiscalía, ya estaba totalmente hundido? Entonces no le veo dónde estaba el porqué criteriado. El caso Fincepro, yo estuve defendiendo en ese proceso. Creo que son procesos en los cuales ciertamente habían auditorías que reflejaban faltantes de dinero. En el caso Fedefood, ahí sí le puedo decir que totalmente nunca existió una prueba fehaciente, ni la misma Corte de Cuentas estableció un faltante real en materia penal. Lo que sucede es, como le decía, los procesos penales, o mejor dicho, en sede fiscal, no deben elevarse tanto. Lastimosamente, algunos medios de comunicación se prestan a elevar mucho un proceso penal.